trata de explicar la formación de estos isocromosomas. Pues estos isocromosomas pues, van a tener repetidos, ya sea los brazos largos o los brazos cortos. Entonces, al momento de que se forman los gametos, si uno de los gametos recibe un isocromosoma, al momento de que se dé la unión con el otro gameto, pues nos puede generar monosomías, porque vamos a tener perdida la información de un brazo. Y, por ejemplo, en el caso de los isocromosomas, el que es más frecuente es en el cromosoma X, el brazo largo del cromosoma X. Pues imagínense si uno de los gametos recibe el cromosoma X, el isocromosoma, y recibe el otro cromosoma X del otro gameto. Entonces tendríamos triplicada la secuencia de ahora sí que los genes presentes en el brazo largo del cromosoma, los tendríamos triplicados. Y faltaría, ahora sí que tendríamos una monosomía parcial del brazo corto. Entonces, eso es lo que sucedería. Entonces tendríamos triplicadas esas regiones. Ahora imagínense en el caso del gameto, si fuera igual en el cromosoma X, y se recibe el cromosoma Y. Entonces tendría el X un isocromosoma y el Y completo. Entonces el X ahora sí con el que se cuenta, pues tiene repetidos los dos brazos largos. Va a tener ahora sí que disomía, va a estar duplicada esa información, y aparte va a tener la monosomía de los genes que están en el brazo corto. Entonces, ese tipo de anomalías, esas serían las consecuencias de este tipo de anomalías, la formación de estos isocromosomas. Al momento de que se generan los gametos, vamos a tener nuevamente la formación de gametos aberrantes que pueden ocasionar monosomías del cromosoma. Aquí como les digo, la más común es en el cromosoma X. Generalmente la formación de isocromosomas en los autosomas resultan en gametos aberrantes, y al momento de que se da la unión con el otro gameto, son incompatibles con la vida, porque van a generar monosomías. Y las monosomías en los autosomas son incompatibles con la supervivencia. Y bueno, ya para terminar con la parte de las anomalías estructurales, aquí es un resumen de las anomalías, tanto anomalías numéricas como anomalías estructurales. Y más que nada vean la incidencia. La incidencia que hay, bueno, se tomaron 10,000 embarazos, la cantidad de abortos espontáneos y los que llegaron ahora sí que nacidos vivos. En el caso de tenemos cromosomas normales, un total de 9,200 de las que se estudiaron, y de los cromosomas anormales, es que tenían anormalidades en los cromosomas, pues un número de 800. Dentro de estas 9,200, aun cuando se tenían cromosomas normales, pues hubo 750 abortos espontáneos, que pudo haber sido cualquier otra causa, o simplemente no se hicieron los estudios para determinar si se trataban de estas anormalidades cromosómicas. Y vean, solamente el 8% son abortos espontáneos, que pudieron haber sido otra causa diferente a una anomalía cromosómica. Y los que nacieron vivos, pues fueron 8,450. Vean en el caso de las anormalidades en los cromosomas. De los 800 embarazos, 750 fueron abortos espontáneos, el 94%. Y únicamente 50 nacieron en este caso. Llegaron, ahora sí que nacidos con vida. Dentro de estas anormalidades cromosómicas ahora sí que se fueron desglosando de estos 800 casos. Y vean, estas son anomalías numéricas. Vean las triploidías y las tetraploidías, el 100% fueron abortos espontáneos, ninguno sobrevivió, lo que comentábamos que son incompatibles con la supervivencia. Esta es la monosomía del X, es el síndrome de Turner. 140 de los embarazos, 139
fueron abortos espontáneos y solamente uno nació con vida. Entonces, eso nos habla de la tasa elevada, de la elevada tasa de mortalidad que tiene el síndrome de Turner. Sin embargo, dentro de las monosomías es la que tiene una mayor tasa de supervivencia, aun cuando la tasa de letalidad es extremadamente elevada, lo que nuevamente nos indica que el organismo está más adaptado a un exceso de información que a una falta de la misma. Trisomía 16, 112 embarazos, todos fueron abortos espontáneos. Esta es una trisomía en un autosoma, entonces son 0. La trisomía 18 es el síndrome de Edwards, igual tiene una tasa elevada de letalidad, pero sí llegan a sobrevivir, aquí es nacido vivo. Trisomía 21, esa tiene una tasa de supervivencia más elevada, y bueno, es la tasa de letalidad, 78%, pero 10 sobrevivieron, llegaron ahora sí que a término y nacieron vivos. De los 45 embarazos, murieron 35 y únicamente se dieron 35 abortos espontáneos y 10 sobrevivieron. Otras trisomías, estas se fijan son trisomías en los cromosomas sexuales, aquí se incluyen todas, son 19, son 19 las que se detectaron, de las cuales únicamente se perdieron 4 y sobrevivieron 15. Vean que la tasa de supervivencia es mucho más alta cuando son las anomalías numéricas se dan en los cromosomas sexuales. Y vean la diferencia de los autosomas, cómo aumenta la tasa de letalidad. Estas son anomalías estructurales, balanceadas y desbalanceadas. En el caso de las desbalanceadas, pues aquí se incluyen las deleciones, las translocaciones robertsonianas, igual que por ejemplo, en las balanceadas, las translocaciones recíprocas, las inversiones, aquí también se incluyen las duplicaciones, cuando tenemos duplicada la secuencia, la formación de isocromosomas, cromosomas anulares, todas estas anomalías estructurales. Y vean, se tienen 27 y de las cuales el 85 se perdieron, el 85%, 23 no sobrevivieron y únicamente llegaron 4, ahora sí que nacieron con vida. Y ven en el caso de las balanceadas, cuando no hay pérdida ni ganancia de información, cómo la tasa de letalidad disminuye y la tasa de supervivencia aumenta. Entonces, de 19 sobrevivieron 16, llegaron a término, nacieron vivos y solamente se perdieron 3. Entonces, vean cómo la pérdida o ganancia de información influye en la letalidad, en la tasa de letalidad en este caso. Y estas son otras anomalías que se presentaron anomalías en los cromosomas 39 y de las cuales pues se perdieron la gran mayoría, que no, ahora sí que no especifican qué tipo de anormalidades se tenían, pero únicamente 2 llegaron a término. Entonces, esto es más que nada una tabla comparativa para que vean cómo las anomalías en los cromosomas pueden llegar a tener una tasa elevada de letalidad. Inclusive, al tener ahora sí que el número de cromosomas normales y las estructuras normales, pues también se puede dar el riesgo de pérdida, se tienen abortos espontáneos. Pero cómo incrementa ese porcentaje la presencia de anormalidades en los cromosomas. Y vean que siendo dentro de las estructurales, las balanceadas, las que tienen una mayor tasa de supervivencia en comparación con las desbalanceadas, lo que nuevamente sugiere que mientras no haya pérdida o ganancia de la información, el organismo se adapta más fácil a ese tipo de situaciones, que cuando hay una pérdida o una ganancia de información. Y bueno, con esto terminamos la parte de las anomalías cromosómicas, tanto las numéricas como las estructurales. Y el siguiente tema que vamos a ver son las desórdenes monogénicos, que son enfermedades ocasionadas por mutaciones en un solo gen, pues se llaman monogénicos. Un solo gen es el responsable de la alteración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pero es de poquito más atrás. Ajá.
¿Cuál es la función de los SOTS? Ah, de los genes SOX, de los del Sí. desarrollo. Ajá. Los genes SOX son factores de transcripción. Y estos genes lo que van a hacer es precisamente regular la expresión de otros genes. Por eso son factores de transcripción, estos genes SOX. Entonces, su función es la de regular otros genes. Esa es la función de los genes SOX. Más que nada son reguladores transcripcionales y van a estar implicados ahora sí que en el desarrollo del embrión. Pero en sí la función actúan como factores de transcripción. Van a activar a otros genes. Ya dependiendo, es que cada uno de esos genes tiene una función particular, o sea, va a estar implicado en qué gen va a activar, pero de forma general, la función de los genes HOX/OX, al ser factores de transcripción, pues es la activación de otros genes que están relacionados con el desarrollo del embrión. Ok. Gracias. De nada. Disculpe, doctora. Sí. ¿Qué había comentado sobre los cromosomas supernumerarios? Estos cromosomas supernumerarios también se les hace otro nombre que reciben los cromosomas marcadores. También se les conoce como supernumerarios. Gracias. De nada. Doctora, ¿y si alguno de los marcadores o de los cromosomas supernumerarios logra sobrevivir, tiene alguna interferencia en el cariotipo? En el cariotipo se vería ahí la presencia del cromosoma marcador. Y sí, dependiendo ahora sí que de dónde venga el origen de ese cromosoma, las secuencias que están ahí vamos a tenerlas repetidas. Por ejemplo, si fuera un cromosoma marcador que se derivó, no sé, del cromosoma 18, entonces las secuencias que estén presentes, los genes que estén presentes en ese cromosoma marcador, van a estar, si se tienen los otros dos cromosomas normales, los otros dos, vamos a tener triplicadas, por ejemplo, esas secuencias en el cromosoma marcador. Entonces sí van a tener un efecto en ese sentido. E igual puede darse el caso de que el gameto reciba un cromosoma marcador en lugar de un cromosoma normal, de un cromosoma normal. Y entonces eso nos va a generar una monosomía del cromosoma. Entonces, ese es el efecto que tienen. Pero si logran, ahora sí que mantenerse en la célula, esa va a ser el efecto. Vamos a tener triplicadas esas secuencias presentes en el cromosoma marcador. Y el efecto pues va a depender del cromosoma del que se deriven y de las secuencias que estén ahí, del fragmento ahora sí del cromosoma que esté presente. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo le iba a preguntar que qué enfermedad era la trisomía 16, pero pues qué enfermedad te puede dar si ni nace. Tiene el 100% de letalidad. Sí. No tiene un síndrome en particular. Déjame checar si tiene un nombre, porque se conoce como trisomía 16. Pero si tiene algún nombre en particular. Los que se tienen registrados que han sobrevivido, o sea, los casos que se tienen registrados de esa trisomía porque se tiene el dato de que existe esa trisomía 16, es porque son mosaicos. Aquí, por ejemplo, la trisomía 16 completa se considera no compatible con la vida. Y es una de las causas más frecuentes de abortos espontáneos. Se ha detectado en el 30% del total de los abortos espontáneos, como se ve en la figura, tiene el 100%. Y la mayoría
que llegan a sobrevivir es porque son mosaicos. No, se conoce como trisomía 16. Doctora, ¿y se puede dar que una misma persona tenga varias anomalías? Por ejemplo, la trisomía 21 y la trisomía 18. Generalmente serían incompatibles con la vida por los efectos que tienen las dos. Se tendrían muchas malformaciones que serían incompatibles con la vida. Podrías tener una trisomía a lo mejor parcial de algún otro cromosoma, pero generalmente ya cuando se tienen dos trisomías es incompatible con la vida. Ok, gracias, doctora. De nada. En donde se han visto, bueno, cariotipos así de ese tipo, donde hay varias trisomías, es en las células de cáncer, pero es a nivel de las células cancerosas. Y muchas también anomalías estructurales, pero ese es a nivel celular. ¿Y tienen un efecto diferente? Sí, la célula es capaz de sobrevivir y al momento de que se divide, pues pasa las trisomías ahora sí que pasa esas anomalías cromosómicas a la siguiente generación de células, pero esas trisomías se dan en las células somáticas. Entonces no afectan a todo el individuo, solamente se van a afectar esa población de células. Por eso se da el desarrollo del tumor y todas las características que tienen las células cancerosas. Y esas pues no se pasan ahora sí que todas esas trisomías pues no se van a heredar porque son en células somáticas. Ok, doctora. Y bueno, si ya no hay más preguntas, aquí le dejamos. Doctora, disculpe, no sé si ya lo había comentado, pero ¿cuántas preguntas aproximadamente van a hacer en el examen? Van a ser aproximadamente 100. Gracias. 100 preguntas. De nada. Y recuerden, el examen va a ser a las 7 de la mañana el lunes. Y vendría hasta aquí, hasta todo lo de las anomalías estructurales. Yo tengo una pregunta. ¿La presentación, esta última de anomalías, también la va a subir a la plataforma? Sí, ya ahorita la subo, ya nada, estaba esperando para terminar y ahorita se la subo. ¿Y tendría otra en caso de que fueran 100 preguntas o así? ¿Serían las 2 horas de examen o sería como siempre de 1 minuto por pregunta? No, aquí sí podemos manejar, no, pero el pasado también fue 1 minuto por pregunta. No sé cómo se sintieron depresionados con el tiempo. Mucho. Bueno, en mi caso, Mucho, yo o sea, no terminé de contestar el examen. Ok, entonces para considerarlo. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Porfa, muchas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora. Bueno, entonces nos vemos. Bye. Que tenga Que buen tengan